Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización con carácter general y a Aitor del Valle con carácter especial la invitación a este evento, a los asistentes y a las personas que están conectadas viendo esta ponencia. Bien, dentro de los 20 minutos marcados por la organización y después los 10 minutos de preguntas, vamos a organizar un poco la presentación en tres partes: qué es el ICO, cuál es la posición del ICO y a partir de ahí cómo actúa en los mercados financieros como entidad pública empresarial y como una principal misión anticíclica, no de complementar, más de complementar a lo que es el sector financiero que efectivamente competir con ellos. Por lo tanto, también veremos en la parte final las tres principales bloques de productos financieros que tiene y los dos novedosos, el ICO directo, la solicitud de financiación a través de la página web, de la web comercial, donde la semana que viene cumple un año de vida este producto de icodirecto.es. Bien, en primer lugar, ¿qué es el ICO? El ICO es una entidad financiera, es un banco, tiene ficha bancaria, está supervisado por el Banco de España. En segundo lugar, está adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía y es lo que queda de banca pública de Argentaria. Bien, los datos que tenemos es que desde 2005 nuestro activo era 26.000 millones de euros y se ha triplicado hasta los 77.000 en el año 2010. Aquí se muestra la actividad anticíclica del instituto y cuando en estas épocas pues hay que salir hacia adelante, cuando el mercado financiero pues está viviendo y ha vivido concretamente más en el año 2008-2009 una recesión o una restricción de crédito. Bien, por otro lado, el activo del ICO, en teoría, en el peso del activo total de entidades de crédito, vemos que tocó un mínimo de peso en el sector financiero del 1,2% en el año 2005 y actualmente se ha doblado en 5 años 2,4%. Esto es crecer cuando el sistema financiero está decreciendo. Por otro lado, la actividad inversora, es decir, la actividad crediticia, el volumen de créditos que el instituto concede, pasamos en el año 2005 a 10.000 millones de euros, una plataforma de 2006-2009, 15-18.000 millones de euros y el año pasado, 2010, un récord histórico en los 40 años del instituto en 23.376. Principalmente en tres líneas de actuación: las líneas de mediación, que luego veremos cómo se solicitan a través de las entidades de los bancos, cajas y cajas rurales, con 19.000 millones, 290.000 operaciones y un préstamo medio de 70.000 euros. Créditos directos como cualquier banca corporativa de cualquier entidad, 3.600 millones, solo 155 operaciones, por lo tanto un préstamo medio de 23 millones de euros, no para competir con el sistema financiero, sino para complementar estas operaciones. Nunca vamos solo en este tipo de operaciones. Y por último, la novedad del año pasado, la instrucción que recibimos de abrir financiación directa a través de, en este caso, la web comercial. En ICO Directo se hizo en el año 2010 156 millones de euros, 3.600 operaciones y préstamo medio de 40.000. En total, estos 23.000 millones de euros y 296.000 operaciones. Bien, datos de 2010 en mediación son datos de los 19.000 millones de euros y concreto en el País Vasco 875 millones, que representa una cuota del 4,46%. En 2011, datos que tenemos hasta el 27 de mayo, a nivel nacional, en estas líneas de mediación, a través del canal de comercialización de las entidades de crédito, 6.500 millones de euros y hemos sobrepasado ya en estos 5 primeros meses del año las 100.000 operaciones. Préstamo medio de unos 60.000 euros por operación y en el País Vasco 242 millones de euros, casi 3.000 operaciones. Bien, ¿cuál es nuestra estrategia actualmente? Primero, dar una respuesta anticíclica, es decir, conceder más financiación y crecer a ritmos del 20-30% anual en un descenso generalizado en el sector financiero y apoyo al cambio del modelo productivo, bien desde la normativa europea de Fondo de Economía Sostenible hacia el apoyo de la internacionalización de la empresa española. Aquí en la siguiente transparencia tenemos datos del Banco de España desde febrero del 2007, como la línea azul, vemos cómo decae el saldo acumulado en 12 meses de concesión de las entidades de crédito, de los 950.000 millones de euros hasta actualmente, febrero de 2011, un volumen de unos 650.000, es decir, una caída acumulada agregada de 12 meses de saldo de un 35% y una actividad del instituto desde los 12.000 millones de euros de este año 2007 hasta los 24.000 del año 2010, es decir, una respuesta totalmente anticíclica a este sistema financiero.
Bien, adicionalmente, vemos cómo el Instituto alivia la evolución del crédito. Tendremos aquí dos gráficas. Tenemos la línea negra, donde vemos el total de entidades de crédito, la variación interanual. Veníamos de incrementos del año 2006, 2005, 2007 del 30% anual de crédito. En términos interanuales, hubo un mínimo en marzo del 2010 con una caída del 4,6% y estamos actualmente ya en niveles positivos. Vemos la diferencia entre la línea roja y la línea azul. La línea roja sería excluido el ICO y la actividad del ICO, por lo tanto, alivia estas caídas o estas tendencias tanto al alza como a la baja. ¿Qué retos tenemos? Pues bueno, efectivamente, dar más financiación, ser anticíclicos, y en este sentido tenemos la gráfica de la izquierda, cómo ha cambiado en la última década. Por cada 100 euros concedidos de financiación, teníamos al principio de la década 40 de cada 100 euros iban al sector inmobiliario, otros 40 al sector de actividades productivas y al resto del sector privado 20 euros de cada 100. Vimos cómo en 2007 el sector inmobiliario ganaba cuota en esta concesión de préstamo de un 20%, pasado de los 40 euros hasta los 60 euros, limitando esta financiación a las actividades productivas. En la gráfica a la derecha vemos también los millones de euros, la financiación a hogares y sociedades no financieras, como hay una aceleración en los años 2003 a 2008 y a partir de 2008 pues prácticamente tendencias decrecientes. Bien, también la situación en la que nos encontramos ahora, vemos como evolución del PIB a nivel de la zona euro tenemos un mínimo en 2009 de un más menos 3%, de un menos 3%, la evolución del PIB de España efectivamente también con ese pico y actualmente en torno al 0%, y lo que hubiese sido la variación del PIB español si tenemos en cuenta o si excluimos la inversión en construcción. También hay datos significativos, fuentes del Eurostat, donde España es el segundo país a nivel europeo que más empresas tiene. España aporta el 13% de las empresas de la Unión Europea de los 27 estados, por encima de Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, que tienen, como todos sabemos, más población. Solo nos supera Italia con un 18,7%. En España actualmente hay 3,3 millones de empresas y en el País Vasco unas 170.000. Bien, por lo tanto, el crecimiento de la economía española en 2010 habría sido similar a la zona euro y la respuesta y el comportamiento cíclico, excluyendo la inversión en construcción. Por otro lado, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de empresas y hay 10 empresas españolas dentro de las 500 compañías más grandes del mundo. Bien, ¿cómo vemos el futuro? Una capitalización de entidades financieras acelerada por la situación actual como consecuencia de Basilea III, como ha comentado la anterior ponencia, mayor capacidad de distribución, entidades con más volumen, con un volumen mínimo de 50.000 millones de euros y un nuevo modelo de gestión orientado a la actividad industrial que había perdido peso y por lo tanto vuelve a ganarlo, y a la segmentación de pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la propuesta de valor del ICO? Aportar liquidez. Tradicionalmente, hasta el año 2007, solo había concedido financiación para inversión, se cambiaron los estatutos del ICO y se concede a partir de ahí líneas de liquidez. Puesta en marcha de una financiación directa, de una banca minorista, y proyectos anticíclicos como puede ser actualmente la construcción, vivienda de protección oficial y más proximidad al cliente. En concreto, en VPO se conceden préstamos directos tanto para alquiler como para venta, hasta 29 años en el caso de alquiler y para venta hasta 4 años, de forma directa, sin intermediación de entidades de crédito. Bien, se da el caso que hay cooperativas que tienen adquirido el suelo, no tienen préstamo suelo, que tienen avanzada la obra, que tienen 100% de ventas y que no encuentran una entidad que les consiga financiar. Bien, principalmente los dos productos que tiene el ICO con 3 vías de acceso. Las líneas de mediación. Las líneas de mediación suponen un acceso de la empresa o el autónomo a su banco, caja o caja rural, y a partir de ahí existe el mismo convenio entre el ICO y todas las entidades de crédito y es la forma de solicitarlo. Líneas de mediación, por lo tanto, intermediación de las entidades de crédito. Y programas de financiación directa, uno para grandes empresas a partir de 10 millones de euros y un segundo minorista a través del canal comercial de icodirecto.es, donde se solicitan directamente como novedad desde el 9 de abril del año pasado para financiaciones inferiores a 200.000 euros. Las líneas de mediación, que suponen 19.000 de los 23.000 millones de euros de actividad del año 2010. La primera pregunta, ¿de dónde obtiene el ICO esos 23.000, 24.000 millones de euros anuales para concederlo a financiaciones?
En muchas ponencias, en muchas preguntas, en muchas cuestiones, la pregunta que todos tenemos en la cabeza es ¿qué recibe fondos de los presupuestos generales del Estado? Esto no es cierto. El ICO lo que tiene es la garantía del Reino de España para salir a los mercados nacionales e internacionales financieros a captar estos fondos. Por lo tanto, el ICO sale, como cualquier entidad financiera, a captar estos fondos, estos 25.000 millones de euros, y a partir de ahí realizar sus productos o desarrollarlo a partir de diferentes actuaciones. Bien, en las líneas de mediación, por lo tanto, se firman convenios de diferentes líneas, bien de inversión, bien de liquidez, bien de internacionalización con las entidades de crédito, bancos, cajas rurales. Es el mismo convenio en cuanto supone a mismos fondos, mismos precios, mismos importes, mismas finalidades, y la solicitud la realiza el cliente a través de la entidad de crédito. Bien, ¿quién soporta el riesgo de esta financiación? En las líneas, en los productos de inversión, la entidad de crédito soporta el 100% del riesgo de esta financiación y el ICO soporta el riesgo de las entidades financieras a las que les concede los fondos quincenalmente. Cada 15 días hay una cotización de tipos de interés con plazos de 3 a 20 años y a partir de ahí se forma la escala de precios. Por lo tanto, riesgo 100% entidad de crédito y el ICO corre el riesgo de lo que es el sistema financiero al prestar a fondear a estas entidades de crédito. Bien, adicionalmente, en las líneas de liquidez hay dos sistemas, bien este mismo donde la entidad soporta el 100% del riesgo, las entidades de crédito, o otro sistema compartido al 50% con diferentes soportes o niveles de CAP en función de la cartera de clientes. Bien, las principales líneas de mediación de este año 2011 que están en la página web, no las vamos, dado el tiempo limitado, a repetir, son la línea de inversión sostenible que va de 3 a 20 años para financiación de cualquier activo productivo, la línea de internacionalización para salir al exterior, crear un nuevo sistema productivo en el exterior, la línea de liquidez con estos plazos de 1 a 7 años, es decir, una línea de liquidez a 7 años, podríamos llamarlo también, que lleva componente de reestructuración del pasivo, del balance, y una línea vivienda para refinanciar aquellos préstamos promotores que en su día se concedieron y que, como consecuencia que no se pueden o hay dificultades para colocar dichas viviendas, pues se refinancia, se da un plazo más largo, hasta 7 años, con la finalidad de que dichas viviendas se pongan en el mercado de alquiler. Bien, segundo producto, la novedad del año 2010, préstamos directos para pymes y autónomos, el llamado producto ICO Directo. Solicitudes a través de la página web icodirecto.es, clientes, pymes y autónomos con al menos un año de actividad y hasta 200.000 euros. Dos programas de inversión y de liquidez, inversión hasta 7 años, liquidez hasta 3 años y tipo de interés Euribor 6 meses más 4%. Luego hablaremos de la formación de precios, si es caro, si es barato, cómo se forma y por qué. Y se realizó efectivamente en junio del año pasado un concurso para distribuir estos préstamos, lo que es la gestión a través de dos entidades, y las adjudicatarias fueron el BBVA y el Santander. Es un producto donde el riesgo es 100% ICO, la operación es analizada por el ICO y se firma en las entidades, en la red de distribución, en la red de oficinas de estas dos entidades. Bien, desde junio de 2010 hasta el día de hoy se han aprobado 10.031 operaciones por un importe de 415 millones de euros. Por lo tanto, ahí lo que intentábamos hacer era toda aquella financiación, bien de inversión o de liquidez solvente, que se quedaba fuera del circuito de financiación por las circunstancias coyunturales. Datos que tenemos del País Vasco a día de hoy son 7 millones de euros y unas 160 operaciones. Bien, en resumen, estas 10.000 operaciones concedidas en la línea de ICO-directos, más o menos 2/3 han tenido destino liquidez, 6.900 operaciones y 278 millones con un préstamo medio de 40.000 euros por operación, y 1/3, 3.090 operaciones y 138 millones de euros a inversión con un préstamo medio de en torno de 45.000 euros. Adicionalmente, el número de operaciones prácticamente ha sido similar el que se ha concedido a autónomos y a PYME, 47 y 53%, y por importe 1/3 a los autónomos, 130 millones de euros, y 286 a las pymes, con préstamos medios de 27.000 y de 54.000 euros. En agregado, podemos tener 3 conclusiones. La media de estos datos, estas 10.000 primeras operaciones concedidas, suponen 41.500 euros de media de financiación por operación. De cada 3 euros que se han concedido, 2 han ido a liquidez y 1 a inversión, y de cada 10 euros que se han concedido, 7 han ido destinados a pymes y 3 a autónomos.
no hay desde el Instituto ninguna limitación o normativa para distribución de estos grupos, sino esto es como consecuencia de la demanda. Bien, adicionalmente a esta línea se implementó una segunda línea adicional por el mismo canal comercial, la página web icodirecto.es, para operaciones de 200 a 600.000 euros. Allí sí que también los productos son de inversión y de liquidez, pero acompañados con la SGR local, de tal forma que los fondos son 100% ICO y el riesgo es compartido entre el ICO y la SGR de cada comunidad. ¿Cómo funciona este préstamo directo, este ICO directo, este ICO SGR? Efectivamente, la solicitud se realiza a través de la web comercial, cae en un scoring, una base de datos donde consulta pues, bases de datos externas, hay unas propias órdenes y un scoring que se crea, y si se supera esa primera barrera, la operación salta a una segunda zona donde está la central de analistas que pide documentación, soporte, impuestos de sociedades, IVA, etcétera, que demuestren, que verifiquen que los datos incluidos en la solicitud inicial pues, son correctos. Adicionalmente, aprobada esta operación, se pregunta a la empresa qué entidad solicita, qué entidad de las dos adjudicatarias elige para formalizar la operación y se formalizan en los plazos de 15-20 días. Adicionalmente, hay un call center donde se puede solicitar información sobre todo consulta o información o problemas que puedan existir en la tramitación o incluso consultar el estado en donde se encuentra dicha operación. Bien, en relación a la formación de precios. Los precios son caros, son baratos, ¿cómo podemos estar hablando del 6, 7, 8% de financiación con un Euribor 6 meses en torno al 2%, 1,5%? La visión que tenemos en el Instituto es la siguiente. Tenemos un tipo de referencia fijo o el 80% de las operaciones las hacemos a variable referencial a Euribor 6 meses, actualmente en el 1,72%. Cuando tenemos que salir a captar los fondos a los mercados financieros, nos aplican una prima de riesgo similar a lo que es Tesoro, a lo que es el Fondo de Titulización de activos del déficit tarifario, etcétera, y es una prima de riesgo país que se sitúa en torno a 250 puntos básicos. Y a eso hay que añadirle un diferencial, un spread de inversión en torno al 1,5%, por lo tanto estarían las operaciones de inversión en torno al 5,5-6%, y si es de liquidez del 2,5% y por lo tanto estaríamos en torno al 6,5%. Adicionalmente, habría que indicar que estos son los diferenciales, los spreads, los márgenes de intermediación asumiendo riesgo, efectivamente con unas tasas de mora actuales entre el 5 y el 6%, por lo tanto, existe a corto plazo un desajuste entre el beneficio de conceder esa financiación y lo que son los importes del sistema, las variables del sistema. Por último, el último producto que tenemos anticíclico es la VPO, tanto en venta como alquiler. Tenemos unos datos donde se puede ver por comunidades los stocks a nivel nacional, stock de viviendas. Vemos claramente tres zonas, la zona de Levante que acumula un 47% del stock, sobre todo segunda residencia, una segunda grupo de comunidades que va desde Galicia hasta Castilla-La Mancha con un stock de en torno al 5 al 10% de las 690.000 viviendas y un tercer bloque con un stock inferior al 5% del total nacional, lo tenemos en la cornisa cantábrica, en Extremadura y en Murcia. Bien, como se ha detectado fallos en el mercado, en el sistema financiero para conceder operaciones que tienen ventas 100% o superiores al 70%, incluso problemas para desarrollar terrenos, siempre que esté dentro del programa estatal de vivienda y rehabilitación, se estudian, se analizan directamente estas operaciones dentro del sector inmobiliario. La forma de solicitarla también a través de icodirecto.es o directamente a través de la dirección de correo vpo@ico.es. Bien, estos son lo que es la actividad anticíclica en lo que son el sector de VPO. Empezamos el año 92-95 con programas trianuales al hilo de los planes estatales. Tenemos un máximo en la anterior crisis del 92-95 cercana a los 460 millones de euros concedidos dentro de este sector, con caídas en función y totalmente correlacionadas de forma negativa con el PIB. Y volvemos a ver cómo en 2009-2012 prácticamente hay concedidas unos 200 millones de euros y en estudio 120 millones de euros adicionales.
Simplemente para terminar, en los 30 segundos que nos quedan, para resumir, solicitudes de financiación en las líneas de mediación a través de las entidades de crédito de las oficinas, bancos, cajas o cajas rurales, solicitudes de financiación de ICO Directo y ICO SGR a través de la web comercial icodirecto.es, solicitudes de VPO, alquiler y venta, como hemos dicho también, a través de ICO Directo, la web comercial o a través de la cuenta de correo vpo@ico.es y adicionalmente se ha habilitado un canal de financiación para directa en medianas empresas de 0,6 a 2 millones de euros y se solicita a través del facilitador financiero @ico.es. Muchas gracias y estamos para las preguntas. Muchísimas gracias, Gonzalo Serrano. Pues muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, tanto en Twitter como en Facebook. Algunos estábamos siguiéndolos así, pero bueno, voy a trasladar, no va a ser posible todos ellos, pero bueno. Comunidad Forex, vía Facebook, dice, bueno, si fuera así, no habría tantos negocios cerrados. Le pregunto por qué un español pide un préstamo y piden tantos papeles y un extranjero lo pide y se lo dan. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Ahí está la pregunta. Primero habría que preguntar sobre qué canal, si es sobre las líneas de mediación o sobre ICO Directo. Cierto. Cualquier cosa, si es sobre las líneas de mediación, los papeles son los que solicita cada entidad de crédito. Nosotros lo que hacemos es poner en marcha un programa global con unas condiciones genéricas y cada entidad aplica unos criterios de riesgo distintos. Por tanto, entiendo que es a través de las líneas de mediación. Si es a través de ICO Directo, la tramitación es estándar, por tanto no hay diferencias. No se oye. Ah, bien, tiene que acercarse a la actriz, me acerco yo también con él. Y nos hacemos aquí las preguntas, aunque tapamos un poquito el Facebook, ¿eh? Bueno, lo vamos trasladando. Bien, nos preguntan si va a continuar, creo que estaba por aquí, están actualizándose las preguntas sobre la marcha, si el ICO, que es quien dispone de la liquidez, ¿por qué las cajas imponen sus condiciones? Solo una cuarta parte de las peticiones concedidas, está entrando por aquí, ¿no? Eso es lo que nos... Termino la pregunta en cuanto me la terminen de pasar aquí. Mientras tanto voy a otra. ¿Qué porcentaje de los ICO se han concedido a empresas pequeñas, digamos, con una facturación inferior a 1 millón de euros? Bueno, insisto, volvemos a repetir que habría que centrarnos en líneas de mediación o en icodirecto.es, el canal comercial. En cualquier caso, insisto, las líneas de mediación, las entidades de crédito son las que asumen el riesgo en las líneas de inversión y en las líneas de liquidez se comparte el riesgo. Por lo tanto, sí que es cierto que las entidades de crédito filtran o eligen o escogen o tienen potestad para discriminar y aprobar unas y otras operaciones. En cualquier caso, el producto es el mismo para las 70 entidades financieras que han suscrito las mismas líneas de mediación y las mismas características. Y vía Twitter, ahora sí termino la pregunta, Amenedo nos dice, si el ICO es quien dispone de la liquidez, ¿por qué las cajas imponen sus condiciones? Nos dice que solo una cuarta parte de las peticiones son concedidas. Bien, si hablamos de la línea de liquidez de las líneas de mediación, el ICO asume el 50% de la operación del riesgo y el otro 50% es efectivamente asumido por las cajas y por las entidades de crédito en general. Por lo tanto, son ellas las que hacen el análisis de la operación y nosotros nos creemos la mitad del riesgo, asumimos el riesgo si ellos lo asumen. Por lo tanto, existen diferencias y alternativas y porcentajes de aprobación en función de unas entidades y otras. En cuanto a ICO Directo, pues existe un nivel de aprobación del primer nivel, del primer scoring de en torno a un 40%, cuestión distinta es cuando se intenta verificar esos datos o justificar esos datos y por lo tanto caen ese segundo nivel de operaciones aprobadas. Y Bartolomé vía Twitter también nos pasa una pregunta, una cuestión que dice, bueno, ahora todos veían venir la crisis, ¿por qué nadie nos avisó? No nos avisó. Bueno, quiero decir, veíamos crecimientos del 30% y eso tenía que terminar en algún momento, pero también es cierto que nadie alertaba sobre esas cuestiones. Insisto una vez más que el ICO, desde el instituto de la posición que ocupa en el sistema financiero, de esa cuota del 1% venida a ese 2%, nuestra idea es tener una actividad anticíclica, es decir, crecer y conceder más financiación en estas épocas y complementar más en épocas de bonanza. Alfonso Eloagui, a través de Facebook, nos pregunta, en tiempos de deuda galopante y déficit sangrante por todas partes, ¿qué beneficios tiene el ICO o nos cuesta dinero a los ciudadanos? Y él añade, ¿cómo me gustan las instituciones que están saneadas y son prudentes? Bien, como he dicho antes, el ICO no obtiene fondos de los ministerios ni de presupuestos generales del Estado, por lo tanto no cuesta fondos
los contribuyentes. Esa es la primera noticia. La segunda, por estatutos debemos tener equilibrio financiero. Y habría ahí la cuestión de qué entendemos por equilibrio financiero dentro del instituto, que habría dos interpretaciones. La clásica, que es ni beneficio ni pérdida, es decir, no obtener pérdida, pero tampoco nuestra filosofía sería obtener beneficio. Y la segunda, más actualizada, tener un beneficio sostenible que permita efectivamente el crecimiento que estamos teniendo en los últimos 5 años. Stanix, vía correo electrónico, nos dice: estoy creando mi propio negocio vinculado a la distribución. En primer lugar, enhorabuena. He recorrido ya no sé cuántos bancos y cajas y todos me han cerrado las puertas. ¿Qué ventajas podría aportarme el aval de una sociedad de garantías? ¿Varían las condiciones de unas a otras? Bueno, en primer lugar, si a través de las entidades de crédito no se consigue la financiación pretendida, ese fue uno de los motivos por los que se puso el instrumento de icodirecto.es, es decir, a toda aquella financiación, tanto para inversión como para liquidez viable, que no obtenía respuesta o que no era absorbida por parte del sistema financiero por un claro fallo de mercado. En este sentido, sí que se han detectado esos 400 millones de euros en un año a través de solicitud digital, y lo que sí le diría es que lo solicitase a través de icodirecto.es, entendiendo en la modalidad de inversión, y lo que aporta la SGR es un aval adicional, una garantía de esa operación. Adicionalmente, si la solicitud es por encima o la necesidad de financiación de 200.000 euros hasta 600.000 euros, efectivamente tenemos el programa de ICOdirecto con SGR, donde compartimos riesgo y fondeamos el 100% de la operación. Luego, en esa segunda parte es esencial la participación de la SGR. Estamos dándole una paliza, pero es que tenemos muchísimas preguntas. A través de Twitter, Yelis nos dice: ¿por qué organismos públicos como ICO o ENISA no financian empresas innovadoras del sector financiero? Bien, nosotros no tenemos ninguna limitación de financiación, ni por sector, ni por tamaño, ni por actividad. Estamos muy centrados y muy focalizados efectivamente en los autónomos y en las pymes, pero efectivamente financiamos todo aquello que sea viable y solvente, tanto en liquidez como inversión. No tenemos restricciones ni limitaciones, ni geográficas ni sectoriales. Pues aquí había alguna pregunta también de Alejandro Barquero, que decía: ¿al mediador se le puede poner cara y voz? Confiar el futuro de tu empresa a un formulario web me pone nervioso. Bueno, al ICO también le pone nervioso conceder 400 millones de euros y no conocer al que está al otro lado y que se le concede la operación. En este sentido, insisto, este producto es anticíclico y lo que pretende es absorber y dar respuesta a financiación solvente que no ha podido ser absorbida por los canales habituales o por su entidad habitual, banco o caja. Por cierto, que no se me olvide que Mario Cantalapiedra hace ya un ratito que vía Facebook le había preguntado si seguirán los préstamos del ICOdirecto más allá del 31 de diciembre de 2011. Bueno, en principio tenemos un mandato desde junio del año pasado hasta finales de este año, y en septiembre entiendo que se tomará esta determinación. Hasta el día de hoy pues no podemos adelantar nada. Bueno, pues la última, lo prometo, muy rápido. Tengo un pequeño negocio vinculado a la construcción y todavía sobrevivo porque contaba con bastante liquidez. Ahora se está agotando esta vía y voy a necesitar dinero para pagar a mis proveedores. ¿Qué herramienta me aconseja, Agus? Tendríamos dos herramientas: la línea de mediación, la línea de liquidez a través de las entidades y cajas, y como alternativa, si no se consigue esta financiación, a través de icodirecto.es, la vía de la liquidez hasta 200.000 euros. Bueno, pues la mayoría de las preguntas, aunque sea la carrera, las hemos trasladado. Muy buena presentación sobre el ICO. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han trasladado todas sus preguntas. Un aplauso, por favor, para Gonzalo Serrano. Gracias.